Esta es la parte más complicada de entender porque todavía no vemos la parte teórica, ahorita la vamos a empezar a ver, pero vamos a empezar a ver un poco sobre la parte práctica para empezar a modificarlo. Entonces, aquí en la parte del programa voy a ver la configuración de protocolos. Ahora, yo dentro de este PLC que tengo, yo tengo dos diferentes puertos que es MJ1 y MJ2. Si recuerdan, en MJ1 lo usamos mucho el parcial pasado para programar el PLC, donde nosotros conectábamos ahí directamente por RC232 el puerto MJ1. También tenemos el puerto MJ2. Y sobre el puerto MJ2 tenemos nosotros diferentes protocolos, como por ejemplo está aquí el Allen Bradley DF1, que es el serial de Allen Bradley. También tenemos otros como es el Modbus, etcétera, etcétera. Y el Syscan a través del serial. Otros como por ejemplo para comunicarse con un variador Eurotherm, para comunicarse por medio de GPS, y diferentes valores que nosotros podemos encontrar. Por el momento nosotros vamos a escoger este que se llama Modbus Master. Si recuerdan un poco de lo que vimos en las redes, por ejemplo en el caso de Profibus, debe de haber un maestro y un esclavo, y ahora el maestro va a ser nuestro PLC. Entonces, al yo seleccionar este protocolo que está aquí, lo que yo estoy diciendo es que por el puerto MJ2 va a fluir, por así decirlo, va a estar establecido un protocolo de Modbus maestro, y lo vamos a codificar, es decir, lo vamos a programar. Ahora, por default me aparecen estas características, que es, al ser serial, yo puedo tener una tasa de baudios, una paridad, los bits de datos, un bit de stop y la parte del handshake, que yo puedo tener multidrop half, multidrop full y radio modem. La diferencia entre multidrop full y multidrop half es igual que una comunicación half duplex y full duplex. En el full yo tendría que tener 4 cables y en el half yo tendría que tener 2 cables. Entonces, si es half, voy a tener 2 cables, mi cable de comunicación entre el PLC y el smartphone, que es en este caso que quiero comunicar. Si fuera half duplex, es decir, la mitad, yo debo tener 2. Si es full, 4. ¿Cierto? Ahora, ¿vale? Este es para otro tipo de comunicaciones como los especiales. Pero lo que son estos dos son los que ahorita me van a interesar porque son los más generales, el full y el half. Como en este caso yo tengo un cable de 4 hilos, yo voy a seleccionar el full. Y en este caso yo le voy a decir que es por 485 en lugar de 232 y tengo dos opciones. Ojo, si yo selecciono ASCII, los bits de datos cambian a 7 y si yo selecciono RTU van a ser 8. Entonces, de esto es la parte más importante, la parte del registro. Es tan importante que en este momento me voy a salir un poco para verificar cuál fue el último registro alejado del programa del PLC fue el que utilicé. Entonces, voy a irme para la parte de programa IONames y en programa, en los nombres, voy a verificar el último registro alejado que yo utilicé, que fue el 4000, en este caso 5001. Ahora, yo voy a utilizar otro registro alejado que va a ser para esto, que va a ser program, protocol. Aquí voy a configurar protocolos y voy a habilitar otra vez las mismas características por 485 y multidrop full. Ahora, en este voy a habilitar el R6001 y voy a poner status, registro o reg, status RS o vamos a poner network y las iniciales de Smart Mod. Le voy a poner OK. Quiero que se fijen que son 4 registros de 32 bits. Eso es muy importante, es decir, tengo 4 registros de 32 bits y si 32 bits implica que son 2 registros de 16, en realidad yo no tengo 4, sino tengo 8 registros utilizados a partir del 6001, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo voy a tener aquí y le voy a dar OK. Después de esta parte lo que voy a hacer es, voy a poner aquí en Devices y ya configuré mi red. Voy a configurar los dispositivos que quiero que se agreguen a esta red. Por lo tanto, aquí voy a darle a añadir y voy a poner el nombre del dispositivo con el que me quiero comunicar. En este caso, este tiene el nombre de THM100A y le voy a poner ese nombre, THME100A. Y el ID por el momento lo voy a dejar en 1, ¿sí? Modicon PLC de 5 dígitos y le voy a decir que soporta todas las funciones. Eso es lo que voy a hacer. Nada más le voy a decir, yo tengo diferentes opciones.
tanto direccionamiento nativo como hexadecimal, y en este caso va a ser el de 5 dígitos. Ahorita vamos a explicar un poco más qué es lo que es cada cosa, pero en el caso del Smart Mode yo voy a poner esto. Ahora, si yo sé que escogí el 6001 y me va a ocupar 8 registros, va a ocupar el 6001, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. O sea, yo a partir del R6009 puedo utilizar, y para darle espacio voy a empezar a utilizar el 6011 para dar el estatus de lo que es esta parte. Y le voy a dar OK. Ahora, una vez que le dé OK, aquí ya configuré mi red y mi dispositivo, y voy a configurar mi lista de escaneo. Para esto voy a necesitar algunas cosas, y para esto precisamente en su carpeta de Dropbox voy a colocar algunos archivos. Pero primero vamos a irnos a obtener el archivo principal de lo que es el dispositivo con el que me quiero conectar. Ahora, aquí está. Este es el archivo que yo necesito para esta parte que es la comunicación con el Smart Mode. Aquí una pregunta que me hacían era ¿por qué utilizábamos esto? O sea, ¿cuál es la razón de que esto pueda utilizarse si ya tenemos dos entradas analógicas dentro de lo que es el PLC? Ahora, si ustedes recuerdan, un termopar, que es Una unión. ¿una unión de qué? De metales. Esos dos metales, ¿qué características tienen? Tienen una unión distinta. Ahora, si ustedes recuerdan, Ya. La conexión entre. hay dos tipos, por así decirlo, de sensores. Uno de los podemos decir como generadores o activos o pasivos, ¿cierto? Los generadores o activos, ¿cuál es la característica que van a tener? Bueno, los generadores, como su nombre lo dice, los activos, van a generar un voltaje, ¿cierto? Como lo es el caso de los termopar. En cambio, los pasivos, por lo general, ¿qué es lo que va a pasar? Este tipo de sensores son los que se necesita que reciban alimentación por medio de un cable. Es decir, un sensor inductivo normal cuenta con 3 cables. Hablando de un sensor, habla de los que tienen aquí en el laboratorio. Esos 3 cables, 2 son para alimentación y 1 es para la carga. Y si es PNP o NPN, ustedes van a referenciar esa carga hacia positivo o negativo dependiendo de la configuración que tengan, ¿cierto? En cambio, un sensor de este tipo que va a ser generador, la diferencia que tiene es que te va a generar un voltaje, pero ese voltaje va a estar en el rango de los 3 volts. En cambio, una entrada analógica cotidiana de un PLC te puede ir entre 0 y 10 volts, hablando en términos de voltaje. Es importante saber que esto me va a ver afectado por un solo tema, la resolución. ¿Por qué? Porque la resolución va a ser distinta para cuando yo quiero leer cambios de voltaje muy pequeños a cambios de voltaje muy grandes. Y la tabla de todo termopar me dice que por efecto Seebeck, es decir, si yo busco el efecto Seebeck, voy a encontrar el principio básico de funcionamiento de un termopar que me indica que al unir dos metales de distinto tipo va a generarme un voltaje a partir del momento o incremento de temperatura. Entonces, gracias a este efecto nosotros vamos a saber que dependiendo del tipo de termopar, ¿sí?, voy a tener una diferente tabla de voltaje, donde esta tabla de voltaje tiene una característica, la cual es no lineal, es decir, un termopar tiene una tabla de tipo cuadrático, es decir, no es lineal, yo no puedo predecir. Por eso hay tablas para diferentes tipos de termopares, para el J, el K y el T, son diferentes tablas que para cualquier función de temperatura. No es lo mismo utilizar un LM35, que sí es completamente lineal, utilizar un termopar. El circuito de acondicionamiento es distinto porque yo tengo que amplificar esos voltajes y tendría que comparar esos voltajes para saber a qué temperatura estoy. Ahora, ojo. El otro detalle importante para saber esto es que al ser no lineal, yo no puedo tener una función directamente lineal que no aplique matemáticas que me indique esto, es decir, yo tengo que linealizar. Entonces, a partir de esto, ¿qué voy a saber en cuenta? ¿Qué debo de tener? Debo de saber que el tiempo de uso de un termopar me va a afectar. ¿Por qué? Porque conforme pase el tiempo, esa generación de voltaje puede verse variado, se puede afectar. Y también lo he usado mucho termopar. Y puede ser que ese termopar se abra y ya no me genere voltaje también. Eso va a depender de las condiciones que yo voy a tener o de los uso que yo voy a termopar. ¿Sí o no? Ahora, teniendo eso en cuenta, una entrada analógica
no me va a poder leer lo mismo que lo que me puede leer una entrada analógica para termopar. Porque una entrada para termopar tiene una resolución que permite, que tolera esos cambios que no están en unos puntos tanto mejor, sino que yo voy a encontrar a lo mejor el cambio hasta el cuarto dígito. Y ese es el cambio que a lo mejor simboliza, dependiendo del termopar, un cambio de hasta 1 o 2 grados centígrados, dependiendo del experto utilizando. Entonces, una resolución con un valor que cambia muy poco para algo que te va a leer entre 0 y 10 puntos. ¿Sí? Tendría que amplificar o tendría que poner un circuito ACD para que esto pudiera trabajar con una entrada de 0 a 10 puntos. Y aparte, yo tendría que linearizar para que esto funcionara de manera igual. Entonces, ¿sí? ¿Cómo se elimina Deja con amplificadores operacionales. Que yo conozco, amplificadores operacionales. ¿Sí? Entonces, tendrías que hacer una etapa de acondicionamiento en la cual tú, esta es como una incorporación lineal. Tú tendrías que hacer que de cachito en cachito te represente un cambio, pero es con el comunicador que te lo va a hacer. Y obviamente ten en cuenta de que la operación que tú vas a hacer es para un par. Si cambias, tienes que cambiar los siguientes de las resistencias para que eso te aplique también. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya sé que voy a trabajar con ese tipo de termopar. Yo sé que el tipo J es, el cableado del tipo J es negro y rojo. Y yo sé que aquí puedo leer J, K, R, S, B, E, T y N. Y aparte, generadores de voltaje entre más o menos 50 milivolts, más o menos 100 milivolts y más o menos 500 milivolts y hasta más o menos 1 volts. Y la resolución va a ser de 0.1 grados centígrados o de 0.001 milivolts. O sea, son cambios en voltaje muy pequeños. Teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que sigue? Bueno, primero, yo me voy a dar cuenta del cableado que debo de tener y me dice que yo voy a cablear B+, la parte positiva del termopar, y GNA, debo de poner la parte negativa del termopar. Si lo recuerdan, en los termopares, el rojo por lo general es negativo, hablando de un estándar americano. Entonces, el rojo va a ser el negativo mientras que el blanco va a ser el positivo. Entonces, no te vayas, Juan Ramón, quédate con nosotros, quédate presente, lucha. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que yo voy a identificar? Primero, yo necesito alimentar mi Smart Mode, que lo puedo alimentar entre 10 y 30 volts. Y tengo dos señales. Esta, que es para restablecer los valores de fábrica en comunicación con el equipo, y esta que va a ser para la comunicación directamente o el cable 485 que yo voy a utilizar con el PLC. Ahora, los valores por default van a ser los siguientes. El ID de 1, el baud rate de 9600, la paridad sin paridad y los bits de stop en 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a verificar que efectivamente aquí tenga toda esta parte. Y si se fijan en la red, yo pongo aquí el ID del esclavo y sí, coincide con el 1. Después, en la parte de la red, veo que tengo los 9600 y el bit de stop lo tengo en 1. Y en este caso, como tengo 4 cables dentro del arnés de 485, yo lo pongo en multidrop full. Después, en la lista de escaneo, voy a agregar la siguiente terminación. En la parte de abajo de este documento, voy a encontrar el mapeo. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto algo del mapeo con Modbus TCP? Aquí viene algo similar, pero esta parte del Modbus me va a indicar varias cosas. Primero, los parámetros de configuración por si yo quiero cambiar la comunicación con el Smart Mode. Es decir, si yo quiero usar otro ID, si yo quiero utilizar otro tasa de baudios, si yo quiero utilizar otro tipo de paridad, si yo quiero utilizar otro bit de datos, si yo quiero cambiar a ASCII y no quiero utilizar el asistente, también lo puedo hacer aquí. Es decir, si yo quiero implementar la comunicación desde la pantalla del PLC, yo puedo hacerlo dejando este bit que está acá o este registro activo. Si yo quiero modificar el ID del Modbus, yo lo puedo cambiar cambiando este valor de registro. Y yo puedo hacer otros tipos de datos, por ejemplo la habilitación y deshabilitación de canales con este registro mapeado que está acá, que es el 40012. Ahora, si yo quiero saber el valor que me está arrojando un dato, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es irme a esta parte que está acá, que va a ser el registro de datos.
Si yo quiero leer la entrada 0, tengo que leer este registro a fuerzas. Ese es el registro que yo tengo que leer. ¿Y cómo le voy a decir a este equipo que está leyendo un termopar tipo J con este registro que está acá? Tengo que poder ser capaz de modificar el registro 40011 y decirle que debe de tener un valor de 14 si yo quiero leer una termocupla o un termopar de tipo J. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Si yo quiero leer el valor que me está arrojando el canal 0, yo tengo que leer el registro 40015. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Me voy a ir para acá, para la parte de comunicaciones, y voy a empezar a declarar mis listas y voy a añadir una. Primero, ¿qué dispositivo de mi red voy a manejar? Yo nada más tengo habilitado uno. Si tuviera dos, aquí me aparecerían siempre y cuando yo le haya puesto en añadir dispositivos. Señalo el primero y yo puedo dar clic aquí para seleccionar qué tipo de dato quiero leer. Ahora, si se fijan acá, yo voy a leer de los registros de memoria. Entonces, me voy a ir para acá, para este archivo, y yo quiero modificar el 40011. Entonces aquí voy a poner el 40011. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? A mí me gusta hacer esto, R411. Y en este le voy a decir que sería el tipo --TC. Y le voy a poner de lectura y escritura. Y le voy a dar un OK. Después voy a añadir otro registro que va a ser el 40015. Y lo voy a leer en el registro 415. Donde va a ser entrada TC1. Y de solo lectura. Y le voy a dar OK. Ahora le voy a dar OK y le voy a dar OK. Teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a esto que está acá y voy a poner dos registros. El primero, que va a ser el registro 411 con un máximo de 0 al 21. Y en leyenda le voy a decir tipo termocupla. Y OK. Ahora, esto que está aquí es el registro que me va a permitir cambiar el formato de la termocupla que estoy leyendo. Y este que va a ser el R415 va a ser la entrada de temperatura que yo voy a tener reflejada en el SmartMod. Entonces, en leyenda le voy a poner entrada 1. Le voy a dar OK. Y nada más le voy a dar aquí OK. Ahora, ya que tengo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar y vamos a cargar el programa. Y le voy a dar en OK. Sí. Y ahorita les voy a copiar otros manuales para que puedan hacer esto mejor todavía. ¿El SmartMode tiene algún indicador para ver que la conexión se hizo bien? Sí, de hecho ahorita lo vamos a ver. Nada más quiero ver. SmartMod.
Nada más que parece ser que no me estableció la comunicación. Ahora, fíjense bien, vamos a establecer algunas cosas. En el momento en el que yo puse ahorita lo de la comunicación, no se estableció. Como no se estableció, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a habilitar una pestaña nueva, vamos a hacer algo diferente. Vamos a ver aquí, vamos a agregar una herramienta que nos va a permitir saber qué es lo que está mal. Aquí lo que voy a hacer es achicar un poco estos que están aquí. Y así como agregué este, voy a agregar otro para la parte de comunicación. Y vamos a comunicarlo, es que llegue a esta pantalla, y le voy a poner Modbus RTU. Le voy a dar OK, y le voy a dar OK. Ahora, me voy a desplazar hacia esta pantalla y voy a copiar los datos, o más bien dicho, voy a copiar este encabezado y el screen jump de regreso. Aquí le voy a poner Modbus RTU. Y sobre de esta parte también voy a copiar el de abajo. A su vez voy a agregar 4 registros. El primero se va a llamar R6001 y va a ser de 32 bits. Y sobre de esto le voy a quitar el habilitar escritura y lo voy a poner como comunicaciones o intentos de comunicación. Le voy a dar OK y OK. Aquí está. Voy a copiar esto y lo voy a pegar. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Y aquí voy a poner ahora en lugar del 6001 el 6003. Y aquí le voy a poner no respuesta. Y en leyenda le pongo intentos sin respuesta. Aquí voy a agregar el 6005 y le voy a poner respuesta corrupta. Y en leyenda le voy a poner intentos corruptos. Y por último voy a copiar y pegar. Y el 6007 se va a llamar intentos. OK. Y le voy a poner el mismo nombre acá. Correctos. Esto lo cierro y lo cargo. Ahora, sobre de esta parte voy a añadir aquí para que sean visibles R6001 doble entero. Voy a agregar R6003, mismas características. Voy a agregar R6005, mismas características. Y voy a agregar R6007 y las mismas características. Y yo voy a fijarme que aquí va a incrementar este que va a estar 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos registros me van a servir
para saber qué es lo que está mal. A resumidas cuentas, si el segundo registro es el que aumenta, el cableado está mal, ¿sí? Pero si el tercer registro que está aquí es el que aumenta, lo que está mal realmente es la configuración de la comunicación. Y puede haber varias cosas. Número uno, quizás yo tengo aquí en esta parte un dead switch. Yo tengo que poner este dead switch para establecer que en este caso el puerto, por ejemplo, MJ2 está en full duplex. Y para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner el switch 1 en on, el 2 y el 3 en off, y el 4 no me preocupa, el 4 lo voy a poner en off. Entonces, el switch 1 en on, el 2 y el 3 en off. Por aquí me he puesto un desarmadorcito, ¿no? Acá está. Sí. Y aquí va a ser bien difícil. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Arriba o abajo? Off es lo que quiero ver, porque no está bien, es que no está bien difícil accesar aquí. Vamos a poner otro video, se me va a ver muchísimo. Oye, aquí hubo algo que yo no me había fijado. Los cables que traje, estos cables que están acá, ¿qué es lo que tienen? Tienen la particularidad de que están unidos, y en realidad son 4 cables, están unidos como cables de 2, es decir, están unidos en pares. Por lo tanto, significa que en estos cables que están acá tenemos 2 cables en lugar de 4. El problema cuál es, cuando yo declaro que es multi-rock full, estoy implicando que son 4 cables en lugar de 2. Pero aquí realmente ¿cuántos cables tengo? 2. Entonces yo al no fijarme, en realidad son 2 cables, yo lo puse o establecí el protocolo como multi-rock full, pero en realidad esto es half duplex porque solamente tengo 2 cables. Entonces, como están bloqueados, estos 2 cables los voy a estabilizar, los voy a establecer como multi-rock half. Inmediatamente al hacer esto, que fue lo que pasó, se establece la comunicación. Por eso no me decía error del cableado, sino me decía error de respuesta corrupta, porque no tenía bien configurado el formato para dar de alta la comunicación con esta parte. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, si yo sigo debugueando, voy a ver que ya ahora sí este registro incrementa y este de acá va a cambiar su valor. ¿Por qué? Esto implica las comunicaciones que se han intentado hacer y que se pudieran en algún momento dado caso perder. Esto es común. Este registro incluso puede aumentar. Pero el que más me interesa es este registro que está acá. Incluso si ustedes no llegaran a tener ningún dato como ustedes lo quieran, pero mientras este registro, que es el último, esté incrementando, quiere decir que sí se están comunicando con el equipo. Lo único que tal vez no esté pasando es que realmente no tienen habilitada alguna opción, o no están leyendo bien algún valor, o no lo están desplegando bien, pero sí se están comunicando con el equipo porque se está incrementando. La vez pasada ustedes vieron que este tenía un valor de 3. No implica que automáticamente al ser 3 está mal, no. Si este registro de acá empieza a incrementar, este registro,
implica que no estoy estableciendo bien el protocolo de comunicación, es decir, hay algo en software que no me está permitiendo comunicar con el equipo. Pero si este de acá aumenta, no es software, es cuestión de hardware, lo que no me está incrementando. En el caso de acá, ¿por qué a pesar de que fue cable no lo puedo considerar como que fue un error de hardware? Porque el cable estaba bien. Lo que estaba mal era mi configuración, que se debe de poner como multidrop half, y yo la puse como full. ¿Cómo puedo saber que es half? Porque mi terminal de comunicación acá realmente nada más tiene 2 puntas. Y en el caso del PLC, si yo quisiera utilizar esto que está acá, tendría que utilizar 4 cables como lo están aquí. Si se fijan, estos 4 son cables que voy a utilizar si yo quiero utilizar el full. Pero si yo quiero utilizar el half, tengo que utilizar la unión del 4 y el 2 y el 3 con el 1, que es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que sigue? Bueno, teniendo eso en cuenta, lo que sigue es muy sencillo. Voy a, primero, ya que yo tengo esto, voy a debuguear el registro que es el R411, que es el registro que yo habilité para comunicar con esta parte y decir que si tiene un valor de 14, ¿qué tipo de termopar estoy leyendo? J, perfecto. Ahora, voy a debuguear para leer el registro 415, que lo mapeé yo a la 40015, y lo voy a agregar acá. Entonces, si se fijan, yo voy a poner R415 y le voy a dar OK. Y va a aparecer un 234. Ahora, eso, ¿cómo lo cambio a temperatura? Muy sencillo. Si yo tengo que en la hoja de datos me dice que es una resolución de 0.1 grados centígrados, ¿qué es lo que voy a hacer? Dividir esto entre 10. Entonces, voy a tomar aquí en esta parte, voy a agregar un espacio en esta parte. Es más, me voy a ir a la parte de analógicas que en algún punto tenemos declaradas. Aquí está. Voy a hacer un pequeño espacio de 5 renglones y voy a agregar una nueva línea aquí, donde en esa nueva línea, primero S7, voy a tomar el registro 415 y lo voy a poner, en este caso, una operación de conversión de entero a real. Y voy a fijarme cuál fue el último registro, que en este caso fue el del EGD, que fue el de 57. Entonces, voy a tomar el R415 y lo voy a convertir en R59, que va a ser entrada TC1-real. Le voy a dar OK. Y R59, ahora sí, lo voy a dividir entre 10. Y voy a poner que esta es una operación de reales y que R59 lo voy a dividir entre 10 y lo voy a guardar en R61, que va a ser temperatura TC-1 y le voy a dar OK. Lo voy a desplegar aquí, copio esto, va a ser de tipo real, va a ser R61 de 32 bits y lo voy a poner como 123.1, la unidad en grados centígrados, y vamos a aumentar un poco el tamaño de la letra y la leyenda sería temperatura. OK y OK. Despliego un poco, cierro, cargo
Y ahorita quién, y no sé. Pero está bien porque pues voy a hacerlo. Pero es como muy arcaico. No, está bien chido el código. No, sí, pues. No es que sea arcaico el código, sino que es capaz de ser. Y ahora, teniendo esto en cuenta, yo voy a debuguear aquí para que ustedes puedan ver cómo cambia la temperatura. Pero, aquí está. Si yo presiono un poco el termopar, ahí empieza a incrementar y aquí se empieza a ver en la pantalla y también ahí se puede ver en el debugueo. Si ustedes se fijan, ese número rojo que está aquí, que ya no se ve por culpa de la luz, pero ahí está. Este que está aquí, esa es la temperatura que la tomamos de este registro y la dividimos entre 10. Entonces, preguntas comunes. ¿Qué pasa si yo tengo un termopar J y un tipo K? ¿Los puedo leer con el mismo Smart Mode? No. Cuando yo declaro el registro, es el registro para las 4 entradas o 8 entradas. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero leer un termopar tipo J y un termopar tipo K? Lo primero sería tener dos Smart Mode o tener un Smart Rail. El Smart Rail sí me permite configurar por entrada qué tipo de termopar es, ¿sí? Pero el Smart Mode no. Entonces, yo puedo crear otro ID y otro dispositivo, agregarlo a esta red y poder modificar para poder cambiar esto. Ahora, y así yo puedo leer tipo J y tipo K. Pregunta frecuente número 2. Si yo quiero censar una barra metálica, ¿sí?, y pongo los 4 termopares, ¿qué es lo que va a pasar? Si no son termopares aislados, es decir, si yo con el multímetro toco la punta, que es la cápsula de medición, con una de las puntas de entrega de voltaje que tiene el termopar, ya sea la roja o la blanca, y hace continuidad, no está aislado. Si yo pongo esos termopares aislados en una barra metálica, el voltaje se me va a promediar entre todos. Cambiando la temperatura de uno, se va a cambiar la temperatura de todos, porque todas las carcasas están en continuidad por culpa de la barra metálica. Entonces es bien importante que si yo voy a censar una barra metálica con termopares, que los termopares sean aislados. Que la punta y la cápsula que está al principio, con la que yo mido, estén separados eléctricamente, es decir, no tengan continuidad. En ese caso sí voy a poder medir. Tercera pregunta muy común. ¿Cómo le hago entonces para agregar esta parte que es otro Smart Rail o otro Smart Mode? Primero, tengo que tener un ID diferente. ¿Se acuerdan que hablamos hace rato de que yo aquí tengo esto que es el... ¿Dónde está? Aquí. Tengo varios conectores. Este es el plano mecánico, por así decirlo, el layout de lo que es el Smart Mode. Aquí tengo la alimentación. Acá tengo la parte de comunicación y acá tengo las entradas a termopares. Entonces, la alimentación no es tanto rollo, 10 a 30 volts. Y luego viene de menos y de más, que es la comunicación, y GND e init. El init, que es, si yo pongo un jumper entre GND y init, se va a ir a algo que es la parte de configuración por default. Cuando yo agrego algo en la red, siempre va a agregarse con el ID 1, siempre y cuando yo tenga puenteado eso. Entonces imagínense que ponen dos Smart Mode y los dos los ponen con el puente. Ahí sí hay un choque de datos. ¿Por qué? Porque los dos tienen el ID 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar eso? Bueno, cambiarle el ID a este Smart Mode. Si yo quiero cambiar el ID a este Smart Mode, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primero, tengo que ponerlo así tal cual con el init puesto, es decir, con el jumper entre GND e init. Segundo, tengo que agregar estos registros que están acá. Y yo sé que el registro 40006 se va a partir en esto. Que está acá. Aquí abajo. Donde este 40006, los bits 0 al 1 me van a indicar, del 0 al 2, perdón, 0, 1 y 2 me van a indicar la tasa de baudios. Entonces, entre el 0, el 1 y el 2, si yo quiero un baudio de 9600, tengo que poner un 3 en este y en este, es decir, estos dos tienen que estar en 1, ¿sí? Si yo quiero que sean
Ojo, de 7 datos, pongo este en 0 y 1 si quiero que sea de 8 datos. Entonces escribiríamos en números decimales. Exacto. Y aquí en este caso, yo tengo varias cosas. Primero, la paridad. 4 y 5 me van a servir para hacer paridad. Si yo no quiero ninguna, yo pongo un 0. Y viene par e impar para 1 y 2 y el tipo de modbus que voy a utilizar. Entonces, todo esto, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, yo voy a agregar, quitar el debugueo, me voy a ir a esta parte que añadí de comunicaciones y este de intentos de comunicación lo voy a hacer más pequeño, que quepa aquí, intentos sin respuesta aquí, intentos corruptos aquí y este de intentos correctos aquí. Expando mi pantalla y voy a agregar, si se está grabando, sí se va voy a agregar otros registros. Pero antes de agregar esos registros, en programa y en protocolo de configuración, si mi red ya está declarada y mi dispositivo ya está declarado, lo que sigue es agregar un scanlist. En este scanlist, ¿qué voy a agregar? Primero, voy a agregar el 40006. Y voy a decir que es en este dispositivo y es el 40006 con una longitud de 1 y que sea en el registro 406. Y a este le puedo poner el mismo nombre que yo puse acá, que es Communication Parameters. Entonces yo puedo poner com param y que sea de lectura y escritura y le doy OK. Vuelvo a agregar el siguiente y yo me fijo que el siguiente va a ser el ID de Modbus. Entonces voy a agregar aquí el 40007 y que sea el registro 407 y le pongo que aquí es el ID Modbus de lectura y escritura. Y por último voy a agregar aquí que me interese nada más. Realmente estos son los dos que me van a interesar. Puedo agregar el enable de los canales, pero en este caso así lo vamos a dejar. Estos dos son realmente los que van a importar y le voy a dar clic en OK y en OK. Y teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que sigue? Muy simple. Me voy a ir para acá. Voy a agregar el registro 406, pero en lugar de que sea decimal, lo voy a poner en binario. Y yo ocupo, ¿cuántos dígitos? Ocupo del bit 0 al bit 6, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a poner aquí, precisamente, que sean 7 dígitos. Y después de esto, lo máximo que ocupo es escribir 7 dígitos y en leyenda le pongo com de parámetros de comunicación y le doy OK. Puedo hacerlo un poco más grande, este sí, porque me conviene, y lo dejo así. Después voy a agregar otro registro más simple que sea el R407, el ID de Modbus, y le doy OK. Y en leyenda le cambio para que sea ID Modbus y lo hago un poquito más grande y máximo hasta el 254. Ahora, así como está, así tal cual, lo voy a cargar y quiero ver qué pasa.
ahí ya me terminó de cargar. Entonces voy a agregar a estos registros para que ustedes también los puedan ver. El registro 406 y este va a ser de tipo entero. Y voy a añadir, perdón, este va a ser de tipo binario. Y luego voy a añadir el registro 407 que va a ser tipo entero. Entonces, el ID de Modbus que yo tengo aquí cargado es el 2. Si yo quiero, lo puedo cambiar para que sea el 3. Y al cambiarlo aquí se va a cambiar internamente en esta parte. Después voy a cambiar estos datos. Y para cambiarlo, lo primero que necesito saber es qué es lo que quiero. Entonces, quiero que estos dos, lo primero que sean es que los tenga un valor de 3. Entonces, mis primeros 3 bits van a ser 0, 1, 1. Voy a tomar un bloc de notas. Y yo sé que mis primeros bits deben de ser 0, 1, 1. Ahora, para que en este caso aquí esté un 3. Después, si en el bit 3 yo tengo un 1, es porque tengo 8 datos. En el siguiente voy a poner 0, 0, porque no quiero que tenga paridad. Y en el último voy a poner un 1, y los demás no me importa cómo estén. Entonces, esta cantidad que está aquí, la voy a copiar, así tal cual, y la voy a pegar aquí. Y le voy a dar OK. Y así como está, es como yo voy a poner esta parte. Lo cierro, ¿sí? Tal cual. Y ahora, ¿qué sigue? Ojo, voy a programar para perder la comunicación. Protocolo Network 485 se queda todo a 9600, bits de datos 2, todo igual. Pero en el ID va a cambiar. Y va a ser ahora el ID 3. Le voy a dar OK, le voy a dar OK y le voy a dar OK. Voy a cargar y le voy a dar OK. Ahora, si yo debugueo, voy a ver que ya no cambia ni incrementa la cuenta que tenía hace rato de intentos, ¿ok? No funciona. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de comunicarme con el ID 3 porque tengo el init puesto. Entonces, voy a desconectar el init de acá. El desarmadorcito quedó. El init. Es decir, el jumper que habíamos puesto, ¿te acuerdas? Ese jumper lo voy a quitar. Al yo quitarlo, voy a apagar y voy a prender. ¿Se pone para cambiarle los parámetros? Así es. Para allá. Para esto. Y si se fijan, cuando recupere el control de la comunicación aquí, va a empezar a incrementar esta parte. Es decir, voy a cerrar esto, voy a volverlo a abrir. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos realmente? Suplir esa necesidad de quitar el init y cambiar el ID. No sé si me explico. ¿Qué parte? Preguntas porque así yo puedo responder qué parte es la que... Sí. O sea, ¿por qué quitó el jumper? Porque, esa es buena pregunta. ¿Por qué quitamos el jumper? Si tú te fijas... Como Vas a trabajar ahora de esto. ¿De PLCs? pues como Digo, de equipos. como por ejemplo tienes que los nombres de Aquí dejé el de este. Ok. Voy a pausar el video porque si no se va a hacer bien grande.